días, en este domingo, queremos compartir, como siempre hacemos, la palabra del Señor, una breve reflexión antes de empezar, y queremos que los que están viéndonos por las redes también pues, puedan participar con nosotros. Vamos entonces con la reflexión. Yo quisiera titularla El pacto que nos ata a Jesús. Repito, el pacto que nos ata a Jesús. Dice que en Salmo 111:5 dice que para siempre se acordará de su pacto. Y alguien dijo, es algo que nos causa asombro, que Dios entre en un pacto de gracia con los hombres, con el ser humano. Quisiera al ser humano y fuese misericordioso con él, es fácilmente entendible. Pero que estreche su mano con ellos y ponga su majestad en un pacto con estas criaturas por su promesa, es algo prodigioso. ¿No os parece? Dios es Dios y hace un pacto con el ser humano que le ha insultado, que se ha apartado de él, que ha pecado contra él, que no le ha obedecido. Sin embargo, Dios cumple su promesa y dice, para siempre se acordará de su pacto. Dios ha hecho un pacto con nosotros y es un Dios que no miente. ¿No? Nos dice la Biblia, ¿no? Que Dios no miente. Entonces, habló y no lo ejecutará, también nos dice. Pues esto es estupendo que tengamos un pacto con Dios, un pacto de gracia en el cual cada uno de nosotros, los que creemos, podemos entrar en él. Yo quiero y doy gracias porque sé que Dios ha hecho un pacto conmigo y contigo. Dicen en Jeremías 31, del 31 al 34, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con el pueblo de Dios. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente. Fijaos bien, daré mi ley en su mente, ya la ha metido aquí. La escribiré en su corazón, la ha grabado. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Gloria a Dios. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la gracia, ¿verdad? En vez de una ley que sea dada en forma de un mandamiento duro y estrujante, que nos oprime, entonces Dios ha decidido colocar la ley dentro de nosotros para que nos deleitemos en su amor y en su gracia. Una ley que es un pacto que Él ha establecido con nosotros. Y yo seré a ellos por Dios, dice. Por tanto, lo que hay en Dios nos pertenece.
Fijaos qué privilegio, lo que hay de Dios nos pertenece. Dice que las promesas de Dios nos pertenecen, ¿no? Y también dice que los amaré como algo mío, ¿no? Dice el pueblo, dice Dios. Seré su porción, ellos serán mi porción. Y de aquí proviene el perdón, porque dice que perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. A veces nos sentimos culpables porque hemos pecado, ¿verdad? Dice que no hay hombre que no peque, ser humano que no peque. Pero eso no es excusa para decir que Dios nos ha perdonado totalmente. Se ha acordado, no se ha acordado, perdón, de mi pecado, del tuyo. No sé qué está distrayendo ahí, pero os ruego por favor que me atendáis, ¿vale? Si no, bueno, pues nada. Qué limpieza total, ¿verdad?, del pecado. Dios perdona y olvida. Esa es la gracia. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso nos puede dar lugar a abusar. Es decir, como Dios no se acuerda ya de mi pecado y me ha perdonado, pues voy yo y empiezo a pecar como loco, ¿no? Pero no es eso. Dios ha perdonado nuestra maldad y como consecuencia nosotros tenemos una deuda con Él, ¿no? Y queremos agradarle, por eso luchamos para no pecar, ¿vale? Luchamos para no pecar, ¿de acuerdo? Y este es el pacto de gracia que Dios ha establecido con nosotros. ¿Nos parece estupendo? No sé, lo decís muy bien. Amén, sí, amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias. Pues buenos días a todos y todas en esta mañana. Buenos días. Los que duermen, los sordos, también. Bueno, me siento muy contento en esta mañana porque creo que el Señor está aquí. Siempre para mí es un desafío, no solamente que nos reunamos en el nombre del Señor, sino que busquemos su presencia en la reunión. Que son dos cosas diferentes. Porque puedes hacer, como dice una alabanza, muchas cosas en su nombre y no dejarle entrar a Él. Y nosotros queremos que Él esté aquí en medio nuestro, ¿verdad? De la misma manera ver pues, que nuestro coro no son los niños cantores de Viena, pero son de Viena y son jóvenes, pues va aumentando y seguramente aumentará más. Gracias por la labor de Tere, de Rosy y de Eduardo. También hoy Manuel, que ha estado de enterrador, que ha estado todo el rato dándole al enter ahí, ¿verdad? Es el enterrador nuestro, es el que le da al enter en el ordenador. Gracias a Dios que en definitiva provee. ¿Recordaréis? Bueno, tampoco os lo pregunto, que si no igual me decepciono. Dijimos que este segundo domingo de noviembre dedicaríamos a recordar especialmente el Día del Mayor. Buscar a Cristo a través de lo que nos habla la Escritura hacia nuestros mayores. Quiero llevaros a un versículo conocidísimo, clásico, Eclesiastés, capítulo 12. Aprendí de memoria este versículo cuando yo tenía 9 años, recuerdo en unas reuniones especiales en determinado lugar, y para mí aquello eran unas reuniones para mayores, pero asistíamos los niños también. Este versículo quedó grabado y ha sido un desafío durante toda mi vida. Leo Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador
en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay una cosa que se deduce fácilmente de este versículo y que es una verdad obvia y de perogrullo. Fijaros, hablan de los días, primero los días malos y después los años. Envejecemos desde que nacemos, por así decir. No envejecemos de un día para otro. Cuando a veces veo a personas que hace tiempo que no veo, digo, ¿cómo ha envejecido este? Pero he aprendido a pensar, eso pensará él también de mí. Porque el tiempo pasa inexorable para todos. Y pensando en este versículo y en el centro de lo que pensamos hoy, pensaba, ¿y cómo acordarnos del Señor en nuestra juventud? Parto de la base de que aquí no hay nadie de más de 150 años, con lo cual todos somos jóvenes. Y seguro de los que nos ven por internet también. Y hay un versículo que nos habla de cómo prepararnos para la vejez o para la juventud un poco frenada, vamos a decirlo así, ¿no? Leo con vosotros en Proverbios capítulo 2 y versículo 6, un versículo conocidísimo también. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Se nos hablaba hoy de la diferencia que los hijos ya no son tan niños como pensamos. Cuando hemos de sembrar en los niños es, pues eso, cuando son niños. Cuando son mayores, como todos hemos hecho, hemos tomado decisiones. Hace un tiempo, no tanto, y todavía hoy sigue, lo snob, lo último, lo moderno, es dejar que el niño haga lo que quiera. Nada de llevarle la contraria, no sea que la criatura tenga un trauma. Podría contar algunas anécdotas, pero no lo voy a hacer. No sea que el niño le digas que no. En los 10 mandamientos, que hace ya bastantes años, si queréis os lo puedo pasar, hizo la policía para 10 mandamientos para fabricar un delincuente. Una de las cosas que decía es, no se te ocurre llevarle la contraria al niño, y si te pide dinero, dáselo. No sea que la criatura piense que hay que trabajar para ganarlo. Y eso puede ser un trauma. El tiempo ha demostrado que la falta de baremos, la falta de parámetros, crea individuos sin valores. Aún ayer, no sé qué noticia era con Marisa, que ya vimos el titular y me dice, ¿cómo te atreves a leerlo? Porque es duro. Creamos individuos sin valores. Ese tipo de falta de valores, ese tipo de falta de parámetros, hace que las cárceles tengan que crecer y se quedan pequeñas. Es curioso. Cuanto más sabiduría tenemos, cuanto más conocimiento tenemos, las cárceles tienen que ser mayores. Un guardia civil con el que tuve cierto trato cuando yo visitaba las prisiones en la Cruz de la Palma, recuerdo que una vez me decía, si todos hicieran caso a lo que dice la Biblia y que usted explica, estos sitios no existirían. Dice, pero me decía este hombre, y no creo que fuera cristiano en ese sentido, dice, pero cuanto menos casos hagan, más crecerán estos sitios. ¿Y qué razón tenía aquel guardia civil? Un guardia civil que hablaba muy amable, no era el clásico guardia civil que tenemos idealizado. Tenemos más tecnología, pero la gente vive más amargada que nunca. Nuestra comunidad es una de las que más ansiolíticos consume. Tenemos más medios de comunicación para comunicarnos, pero es cuanto más la gente vive sola.
Desgraciadamente, ya no empieza a ser raro que se encuentre alguien que ha muerto hace varios meses y nadie lo echó en falta. El otro día viene el caso de uno que llevaba no sé cuántos años muerto y los hijos no lo habían echado en falta. Y es más, ahora cuando le dijeron que a los hijos, y uno de los hijos policía municipal, él no quiso saber nada del padre. ¡Cuánta alegría! Hermanos, la formación moral y espiritual de los niños parte ya, me atrevo a decir, desde el propio vientre de la madre. No olvidemos, tu embrión vieron mis ojos. Ahí hay responsabilidad. Quisiera decir algo que quizá algunos a veces pensamos o podemos pensar. Es que la Biblia no tiene historias para niños. A veces buscamos una historia para niños en la Biblia. Yo lo que veo en la Biblia, desde el principio al final, es la historia de la salvación. Y hay historias que pueden ser contadas, obviamente, y a los niños, yo recuerdo cómo nos contaban en la escuela dominical, o nuestros padres en casa, la historia de Jonás, de David, etc. Pero en el fondo, esas historias no son para niños, sino son para mostrarnos a Cristo, para ese nombre que acabamos de cantar y de celebrar, que murió por nosotros. Si pensamos que la Biblia tiene historias para niños, entonces estamos despreciando la historia de la salvación. La Biblia tiene historias para mostrarnos la salvación a individuos de cualquier edad. Mi abuela paterna se convirtió con 65 años. Y recuerdo, mi padre decía, cuando se convirtió, dijo, menos mal que me dio tiempo. Yo acepté al Señor con 6 años. No por historias para niños, sino por la historia de la salvación. Y cuando dice, instruye al niño en su camino, no es para, déjalo que ya cuando sea mayor él habrá. Cuando sea mayor, él, por supuesto, como tú y como yo, escogerá. Pero no puede escoger si no hay una formación. Como he dicho en este versículo de Proverbios, de Eclesiastés, 12:1, nadie llega a viejo de un día para otro. Algunos padres se tiran de los pelos a veces diciendo, ¿cómo puede haberme hecho esto mi hijo? Si me aguardáis un secreto os lo digo. He aprendido que los árboles no dan peras por casualidad. Y así con otras frutas, me lo sé. ¿Sabes por qué dan peras? Porque se sembraron peras. Después las peras pueden ser mejor o peores. Pero si tú has sembrado un peral, como te salgan manzanas, algo malo. Y por supuesto que puede salirnos un hijo bala perdida, como hay malas cosechas en cualquier tipo de siembra, pero la responsabilidad es haber sembrado bien. Como digo, nadie llega a mayor, ninguno de nosotros llega a anciano de un día para otro. Quiero llevaros en esta mañana que hablamos, vamos a meditar unos versículos en el Salmo 37. Dice el Salmo 37 y versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quisiera detenerme especialmente en el momento en las primeras palabras de este versículo. Joven fui y he envejecido. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Instruye al niño en su camino. ¿Cómo instruyo? No la vida solo de los demás, sino mi propia vida. Queridos hermanos, este sermón no es un sermón para terceros, que no están en esta mañana. Es un sermón para primeros, los que estamos aquí. Considero que para un servidor y para todos los demás. Joven fui y he envejecido. Yo recuerdo cuando con 21 años me salió la primera cana. Podía contar mis canas. Recuerdo en la perilla me salió una cana. ¡Oh! Ahora cuento los pelos negros, si es que me quedan.
Pero no ha sido una cosa ipso facto, no ha sido una cosa en el momento, ha sido un proceso. Dios nos da toda la vida para buscarle. Si yo ahora me presentase delante de Dios y le dijera a Dios, Dios, es que no me has dado tiempo, Dios seguramente me podría decir, ¿yo no te recuerdas cuando te salió la primera cana? Yo te estaba avisando que venía tu tiempo de verdad. ¿Te diste cuenta cuando después empezó a caer tu pelo? ¿Te diste cuenta la primera arruga? Lo que tú quieras. El otro día el médico, un alarde de ánimo, me dijo, es que usted va teniendo cierta edad. Claro, yo sigo queriendo al médico y mejor el médico que el forense. Bueno, ¿me entendéis? Dios nos da toda la vida para buscarle. Nadie nace viejo, ni nadie vive joven toda la vida. Podemos tener el espíritu joven o el espíritu viejo. Yo conozco a viejos de 25 y a jóvenes de 80. Pero es una cuestión de ánimo, pero no una cuestión física. Pero hermanos, creo que somos más jóvenes, pero también más viejos de lo que pensamos. No somos lo insuficientemente jóvenes para no aprender, ni lo suficientemente viejos para tampoco aprender. Estamos en la edad que Dios quiere que aprovechemos. ¿Y cómo aprovechamos ese tiempo? Recordando Eclesiastés 12:1, ¿cómo acordarnos del Señor en los días de nuestra juventud? Pues son las cosas que vas almacenando. A veces nos preocupamos de la herencia física, monetaria, que vamos a dejar a los demás. Pero ¿y la herencia para nuestra alma cuál es? Creo que en los versículos que vamos a leer ahora de este Salmo 37 vemos precisamente el fruto del Espíritu, que encontraríamos incluso más tarde en Gálatas 5:22. Os llevo a este capítulo 37 del libro de los Salmos y os invito a que leáis conmigo. No te impacientes a causa de los malignos, versículo 1. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esto es el fruto del Espíritu, dicho en el libro de los Salmos, ni más ni menos. Así pues, ¿cómo me acuerdo del Señor en los días de mi juventud? ¿Cómo acordarme del Señor teniendo la edad que tengo? Yo creo que aquí todos tenemos 18, 19, hay uno de 21, pero no quiero señalarlo. Todos estamos en edad joven. En primer lugar, me acuerdo del Señor no perdiendo los estribos a pesar de las situaciones más adversas. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. La hierba para secarse tiene que pasar primero de ser verde, de crecer, y a veces uno se puede desesperar. Pero tarde o temprano la hierba se seca. Versículo 1, no te impacientes. Recordamos, parte del fruto del Espíritu es gozo, templanza. No te impacientes. Y es difícil, hermanos, no estoy hablando de cosas fáciles, pero sí que creo en el poder de Dios que hace posible las cosas. Porque si fuera por nuestras fuerzas, ¿verdad? Como decía aquel, que el Señor nos dé paciencia, porque si nos da fuerza le damos 2 bofetadas que lo matamos. A veces nos pasa esto, ¿sí o no? A vosotros no nos pasa.
que si no el Señor no nos da templanza, uno se impacienta. Y impacientarnos no es solamente el pataleo, y a veces uno puede tener envidia, cuando a veces han tachado o han adulterado, vamos a decir, una información para obtener cualquier cosa. Recuerdo hace años cuando estábamos en La Palma, un día Marisa fue al médico y dice, si le hubiera dicho tal cosa, seguro que me hubiera adelantado el plazo. Y a mí se me ocurrió decirle en plan de broma a Marisa, es que esto de decir la verdad es duro. El domingo siguiente, cuando fuimos a una de las iglesias con las que trabajábamos, mi compañero, el otro pastor, que yo no había hablado nada con él, ese domingo nos dio un tirón de orejas a Marisa y a mí. Porque dice, algunos dicen que eso de no poder mentir es duro. No te impacientes. El médico que nos habría podido solucionar aquello había que botarle de comer aparte. ¿Me entendéis? Han pasado los años y tenemos muy buen trato, no digo amistad, por Facebook, el uno y el otro. Nos saludamos con cierta frecuencia. Podríamos habernos impacientado, pero ¿dónde hubiera quedado el Señor? No seas envidioso de los que hacen iniquidad. A veces uno piensa, ¿por qué son los malos los que triunfan? ¿Por qué estos que hacen mal hacen la trampa y yo que he sido honesto haciendo todo no lo tengo? Recuerda, como la hierba serán pronto cortados. Y hermanos, tenemos una vida que poco dura. Solamente lo que hacemos para Cristo perdura. Todo lo demás se seca como la hierba. Confía en el Señor. Forma parte de esta instrucción. ¿Cómo aprovechar ese tiempo? Aprovecha los días de tu juventud. ¿Cómo me acuerdo del Señor? Confiando en el Señor y haciendo el bien. Y es interesante este orden, hermanos. Porque no dice, haz el bien y confía en el Señor. Sino que dice, confía y haz. Lo que me mueve a hacer el bien no es mi buen corazón, suponiendo que tenga buen corazón, sino que es mi confianza en el Señor. No son buenas obras, sino que es la acción de la gracia mostrando su bondad. Estamos desafiados, llamados, retados a mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. Y si yo hago el bien simplemente para no tener problemas, es que no estoy confiando en Cristo. Cuando yo confío en el Señor, entonces hago el bien porque sé que Dios, Salmo 31:15, tiene en sus manos mis tiempos. Y es muy interesante, el Salmo 31 habla de problemas personales, habla de dificultades, vamos, a cascoporro. Sin embargo, él dice, en tus manos están mis tiempos. Lo importante es hacer el bien en base a que confío en el Señor. No hacer el bien simplemente para que los demás no me hagan nada. Porque entonces eso se llama egoísmo. Perdón, eso se llama pecado. Yo tengo que hacer las cosas no por egoísmo, sino porque confío en el Señor. Y en este mundo de tanta desconfianza, yo me encontré una vez un cliente hace años, jefe, yo soy peor que el diablo, yo no me fío ni de mí. Hay gente que no se... Yo tampoco me procuro fiar de mí. ¿Sabéis por qué? Porque engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, y perverso, no tiene remedio. Sí, no nos podemos fiar de nadie, nada más que Dios. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esto nos habla de
estar descansado en los brazos de Dios. Apacentar no es un proceso de comer rápido, sino es un proceso lento, tranquilo, de confianza, de descanso. Deleítate. Ya que confías en el Señor, fijaros, la consecuencia de confiar en el Señor es que nos deleitamos en Él. Y todo te parece, todo es genial, no es que te parezca, no es una cuestión subjetiva. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo aprovecho el tiempo? ¿Cómo me acuerdo del Señor en los días de mi juventud? Haciendo del Señor el centro de mi vida. Haciendo el Señor, como dice una alabanza, el centro de mi universo. Somos dados a pensar que el Señor nos va a dar todo lo que deseamos. Y eso es relativamente cierto. Porque el Señor nos va a dar todo lo que deseamos conforme a mi capricho. A veces es lo que pienso. El Señor me va a dar todo lo que deseo conforme a su voluntad. Porque si yo confío en el Señor y me deleito en Él, entonces mi corazón está moldeado por Dios, mi corazón es diferente. Ya no soy yo, decía el apóstol Pablo, y en momentos de dificultades, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir no es ser bendecido por Dios. Que gloria a Dios, que Dios nos bendice, que caramba. Para mí el vivir no es, que soy mejor persona que antes, tengo que ser una persona diferente a lo que era antes. Dios no ha reformado mi corazón, Dios ha cambiado mi corazón. Dios nos da todo lo que deseamos, fijaros, si nos deleitamos en Él. Porque si no me deleito en Él, entonces quiere decir que Cristo no mora en abundancia en mí. Al deleitarnos en el Señor, nuestro corazón es totalmente diferente. Por eso, al llegar a los días malos, y en que, como veis en Eclesiastés 12, todo falla, la vista, la boca, el oído, todo falla. Si el Señor es nuestro deleite, podemos tener una vejez tranquila. Podemos tener una vejez bendecida, porque no solamente sabemos que está el Señor con nosotros, sino que vivimos que el Señor está con nosotros. Y nada nos faltará, aunque estemos en el valle de sombra de la vejez. Me encantaba, perdonadme lo digo porque es algo muy personal, simplemente lo pongo como ejemplo, cuando visitábamos a mi madre con 94 años el verano pasado, en una residencia que prácticamente de cada 5 palabras, 4 o 3 eran de alabanza al Señor. Y cuántos recuerdos me vienen, y cómo el Señor ha sido fiel. Digo, dime algún recuerdo. Bueno, que el Señor ha sido fiel. Eso es acumular. Mi madre tiene cientos de defectos, así salió, ¿no? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Nos acordamos del Señor en nuestra juventud, encomendando a Él nuestro camino. Versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino. A veces queremos que Dios nos guíe, pero por el camino que nosotros le decimos. Si yo ahora le pregunto a alguno de vosotros, oye, guíame para ir a tal sitio, pero me tienes que llevar por aquí. El otro dirá, niño, que te aguante Google Maps porque yo no. El otro día me llamó la atención una frase que leí que decía, lo bueno de Google Maps es que no te grita. Bueno, eso es cierto. Pero a veces queremos que Dios nos guíe por donde nosotros le decimos. Claro, es que Dios a veces no sabe todo. Permíteme la ironía.
Dios está siempre con nosotros, eso es indudable, pero otra cosa es que Dios esté guiándonos a nosotros. Yo sé que el Señor está conmigo todos los días hasta el fin de mi vida, pero eso no significa que yo esté siendo guiado por el Señor. Antes nos recordaba Eduardo, en la presentación de la Santa Cena, la reflexión inicial, el hecho de que, decimos, ahora somos salvos y podemos hacer lo que nos da la gana. El apóstol Pablo decía, pecaremos para que la gracia sobreabunde. ¿Y la respuesta cuál es? De ninguna manera. Porque el sacrificio de Cristo ha costado bastante. Y aparte porque yo confío en Él, es con todas las consecuencias. Muestro a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis vecinos, ¿quién es el que está encaminando mi camino? Seguro que oramos por nuestros hijos, nuestros nietos, pero la instrucción viene dada más por el ejemplo que por las palabras. Os he contado que alguna vez mi padre aplicó terapia digital 5dedos.0, a veces 5dedos.2, conmigo. Santa paciencia tuvo el pobre hombre. Pero lo que más me dolió, y hay un momento determinado, una vez una mirada suya. Esa mirada me dijo a mí más que todo. Muchas veces me decía, mira que el Señor dice, mira que el Señor hace, y yo decía, sí, tirirí. Pero cuando veía que después el Señor contestaba a sus oraciones, cuando veía, permitidme la expresión, los versículos de la Biblia hechos realidad, eso tocó mi fe. Podría contaros historias que no vienen al caso. Honramos la vejez de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, instruyéndoles ahora. Porque a veces pensamos que honrar a los mayores es, vamos a ver, espérate, a los que son mayores que yo. ¿Sabes? Un día, yo no pensaba, yo decía, cuando yo tenía 14, 15 años o 12, pensaba, con 18 ya seré grande. Nos vamos haciendo viejos. Honramos a los que serán mayores dentro de unos años, mostrándoles a Cristo. Versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él, y no te alteres con motivo de que prospera en su camino, porque el hombre hace maldades. Instruyo al niño en su camino, me acuerdo de mi Creador en los días de mi juventud, guardando silencio ante el Señor, aunque a veces no entienda, ya no digo poco, nada. Vivimos en la sociedad donde todo el mundo habla, aunque no diga nada. Es curioso, las famosas tertulias de radio y televisión. Ahí todos son expertos del absurdo. Todos saben de todo. A mí me sorprende cuando alguien dice, es que esto lo encontré en Internet. Esto es como cuando hace años decían, para venderte un producto anunciado en televisión, la misma garantía. Qué bueno es guardar silencio ante el Señor. Porque cuando guardas silencio ante el Señor significa que te estás fiando del Señor. Yo a veces había cosas que le decía a mi padre, no entiendo. Y la respuesta de mi padre siempre era, espera en el Señor. Era un sermón, era la vivencia. Cuando voy en avión, y he pasado algunas en avión y en barco, de estas que son... os he contado alguna vez el viaje que hicimos, que hice desde La Palma a Madrid, que aquello parecía una lavadora, como se movía, madre mía, el avión. Y después el tramo entre Madrid y Valencia ya no era una lavadora, aquello fue el centrifugado. Yo iba tranquilo. No conocía al piloto, a ninguno de los dos, casi mejor, ¿no? No, en serio, pensaba, estos hombres querrán llegar a su casa igual que yo. Yo a veces no veo a Dios como tampoco veo al piloto cuando voy en el avión, no veo al capitán del barco cuando voy en el barco.
pero sé que el piloto que se ha puesto al frente del avión sabe hacer las cosas. Cuando entrego mi vida a Dios, yo sé que Dios sabe hacer las cosas, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pido o entiendo. Gloria a Dios. Menos mal que Dios es poderoso, porque si yo entendiera todo, ¿sabes lo que sería yo? Un orgulloso, o sería como Dios. Queridos hermanos, instruimos a los futuros ancianos, evidenciando que nuestros derechos los dejamos que nos defienda el Señor y no nosotros. Eso no significa que nos dejemos pisotear, sino que dejamos todo en las manos de Dios. Porque Dios no solamente es justo, sino que aplica justicia. Y como la hierba serán pronto segados. Nuestros niños, nuestros mayores, merecen el mismo respeto. Recordamos que Jesús aludió a este mandamiento allá en Mateo 19:19. Amarás a tu prójimo, no a ti mismo. Mi prójimo es el niño y es el mayor. Y en esta sociedad donde aparca a los niños, donde aparca a los mayores, algunas residencias de mayores que he visitado me han dado la impresión de estar en un almacén de viejos, permitidme la expresión, es muy duro esto. Pero quiero decir algo, los niños y los mayores, de la edad que sean, todos formamos parte de la Iglesia. Cuando alguien dice los niños son el futuro de la Iglesia, yo siento decir que creo que no. Los niños no son el futuro de la Iglesia, los niños son el presente. Porque forman parte. Porque Dios me llama a amar a mi prójimo. No dice, mira, hazle el test de la edad, o como se hace el test de los huesos, a ver qué edad tiene la criatura. Con nuestros mayores hemos de ser pacientes como los mayores fueron pacientes con nosotros. La escuela dominical no es para que los niños no hagan ruido mientras estamos los mayores aquí. Es apoyo espiritual a la labor de la Iglesia. No eches la culpa de la falta de espiritualidad o la falta de conocimiento bíblico que a la escuela dominical. Por supuesto, todo es mejorable, pero también tu formación en el hogar. Hoy ya se ha perdido lo del culto familiar. Qué triste. La predicación tiene que ser el apoyo a nuestra búsqueda diaria de Dios, a nuestro discipulado personal con Él. ¿Sabes? En la forma en la cual respetamos a nuestros niños, evidenciamos cómo respetamos a nuestros mayores. Respetar no significa consentir. Repito, no es lo mismo. A veces es que no se me respeta. No, precisamente porque te respeto no te permito eso. Nos cae la baba, ¿verdad?, cuando un niño repite una historia o una gracia. Mi sobrina me mandó de su niña, de mi sobrina nieta, estos días unos audios, y parafraseando el texto, 70 veces 7 los he escuchado. Me cae la baba con ella. ¿Por qué no poner la misma atención con nuestros mayores, aunque el abuelo Cebolleta nos repita 100 veces la historia de la guerra? ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Mis hermanos, concluimos en esta mañana. Bueno, empezamos a concluir. La instrucción dura, ¿sabéis cuánto? Nada más que toda la vida. Moisés lo dice, Señor, enséñanos de tal forma a contar nuestros días, tenga 18, 25, 27, 16 como Jonathan, los que quieras. Enséñanos de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés no pone límite al aprendizaje. Nunca somos lo suficientemente mayores como para creer que lo sabemos todos. Un hijo de Dios vive insatisfecho de lo que conoce y quiere y necesita aprender más de Dios.
Porque al fin y al cabo, un hijo de Dios solamente estará satisfecho el día que esté en su presencia. Dice el salmista, ¿verdad?, del 17:15, ¿estaré satisfecho cuando lo sepa todo? No, cuando despierte a tu semejanza. Como he dicho, honramos a nuestros mayores, instruyendo a nuestros niños y teniendo el mismo cariño, pasión y paciencia con unos y con otros. Los años nos hacen cambiar de costumbres, de gustos. El resto de Eclesiastés 12 es un cambio de gusto, ya lo veréis. Por eso hoy es tiempo de prepararnos para el futuro. Una poetisa inglesa leí esta semana esta frase. Decía, la vida es corta, pero los días son largos. Y tienen parte de razón. La vida es corta, pero los días son largos. Aprovéchalos. Que el Señor os bendiga.